Quisiera compartir contigo una reflexión espiritual en la que he estado reflexionando y meditando y que está muy relacionada con nuestra mente. Se trata de la mente consciente y la mente inconsciente, también llamada subconsciente, y de qué forma están relacionadas con nuestra espiritualidad. Entonces, si hablamos del subconsciente, de hecho se habla en la sociedad muchísimo dentro del campo de la ciencia, especialmente de la psicología. Los científicos de la neurociencia dicen que nuestra parte consciente solo representa un 1% aproximadamente de lo que es nuestra mente, y dicen que el subconsciente representa un 99%. Aunque hay gente que puede variar este porcentaje, pero aproximadamente está en esos porcentajes. Y obviamente esto determina por completo la personalidad que tenemos cada uno, porque aunque nosotros creemos que con nuestra voluntad o esfuerzo podemos hacer muchas cosas, en realidad es el subconsciente el que se programa desde la infancia, el que se graba en las mentes y donde se colocan las creencias que vamos a tener el resto de la vida y los patrones de conducta. Entonces, cosas como, por ejemplo, el hogar en primer lugar, el colegio, el ambiente en donde se vive, el barrio, las relaciones humanas, todo eso se va grabando durante los primeros 7 años de vida en el subconsciente. Es como si tuviéramos en nuestro cerebro una grabadora que durante esos 7 años graba todo lo que está en su entorno, y a partir de ese momento repetimos el programa grabado durante el resto de la vida. Entonces, a veces las personas ni siquiera se dan cuenta que lo que están haciendo es reproducir en su carácter, en lo que hoy son, lo que aprendieron de niños, por ejemplo, de sus padres, hasta el punto de que muchas personas no se dan cuenta que tienen ciertas características de sus padres y que las repiten una y otra vez como un patrón. Entonces, muchas personas adultas lo que hacen es reproducir los patrones de conducta, sean buenos o sean malos. Entonces, como los psicólogos y los terapeutas y también científicos conocen muy bien este tema, ellos hace ya años que se han lanzado desesperadamente a reprogramar el subconsciente de las personas, porque saben que de alguna forma es la clave de la resolución de muchos conflictos que parten desde la infancia. Y hay otros que no parten de la infancia, pero que técnicas como la hipnosis lo que hace es trata de entrar en el subconsciente y de resolver cuál es el conflicto que ha provocado una conducta no deseada. Entonces, para cuando la persona despierta, está reprogramada y de alguna forma comienza una vida con alguna variación. Existen muchas escuelas diferentes, como la neurodescodificación, y hay toda una serie de terapeutas que han desarrollado técnicas cuya clave es siempre la misma, es entrar en el subconsciente para tratar de modificar o reprogramar el cerebro y así modificar la conducta. Entonces, un ejemplo común, por ejemplo, es el uso de la hipnosis para dejar de fumar. El objetivo es bueno, entonces ya la gente cree que como el fin que se logra es lícito porque uno se quita una adicción, entonces el fin justifica los medios. Pero en realidad nosotros como cristianos creemos que, en primer lugar, el fin no justifica los medios, y en segundo lugar,
nuestra mente es el lugar santísimo del templo de Dios que somos cada uno. Y únicamente Dios puede entrar en nuestra mente para transformar lo que somos o lo que hacemos. Este trabajo de reprogramar en realidad es solo de Dios y cualquiera que lo hace se coloca en el lugar de Dios. Eso es lo que quiere decir en sí la palabra anticristo. Así que cuando un terapeuta trata de hacer este trabajo, está haciendo precisamente eso. Cuando en realidad lo que Dios quiere para cada ser humano es Él obrar un milagro para transformar nuestra personalidad a la imagen de Cristo. Entonces, todo esto que hemos hablado del 1% consciente y del 99% subconsciente se aplica también a los cristianos. Ahora, llevándolo al terreno espiritual, vamos a pensar en una persona que estudie la Biblia, que acepta el Evangelio, que se une a una iglesia o incluso se bautiza. Todo eso en realidad lo hace de forma consciente. Pero como hemos dicho, el consciente es solo el 1%. En realidad, la aceptación intelectual del Evangelio no transforma a la persona. Así que dicho de otra forma, una persona puede estar plenamente convencida de la verdad, pero solo está convencida o convertida al 1%. Entonces, un cristiano puede acudir a la iglesia cada semana y tener una buena voluntad y tratar de hacer lo correcto, pero con su buena voluntad, si no ha habido un cambio en su naturaleza humana y en su subconsciente, va a ser una persona que va a estar luchando siempre por tratar de hacer las cosas bien y darse cuenta que en realidad las hace mal. Y el ejemplo más palpable que hay en la Biblia es el ejemplo que se nos presenta en Romanos capítulo 7. En este capítulo Pablo describe una persona que está convencida de lo que es bueno, pero que no es capaz de llevar a la práctica las cosas que aprende. Acepta que la ley de Dios es buena, pero no es capaz de cumplirla. Está convencido intelectualmente de la verdad, pero el subconsciente le juega una mala pasada y le lleva a cometer pecado. Esta situación está muy bien resumida en 3 textos del capítulo 7 de Romanos que repiten la misma idea, pero con diferentes palabras. Vamos a leer estos textos que dicen: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. El segundo texto dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y el tercero dice: yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como vemos, hay una disociación entre la voluntad o el consciente y el subconsciente. Esta es una lucha que describe Pablo y que él pasó por ella y que todo cristiano no convertido al 100% vive de esta forma, luchando, intentando hacer el bien, pero luchando por dejar de pecar. O sea, el consciente acepta lo bueno y quiere hacerlo, pero se enfrenta al subconsciente que no ha sido transformado y que tiene mucha más fuerza, obviamente. Suelo poner el ejemplo de la mosca y el elefante. Si una mosca se sube a un elefante y le ordena que vaya en una dirección, el elefante no va a hacer el más mínimo caso a la mosca y no puede la mosca, por mucho que intente, hacer cambiar de opinión a un animal que es muchísimo más fuerte que ella. Entonces así es como nosotros tratamos de ser cristianos, por nuestro propio esfuerzo consciente, con el mismo resultado del hombre de Romanos 7. Y es interesante que esta forma de pensar, actuar, no solo puede ocurrir a nivel
individual, sino también de forma corporativa. Porque Israel, el antiguo Israel, recibió la ley en tablas de piedra y quisieron guardarla con todo su esfuerzo consciente al 1%. Pero al no estar grabada de forma divina en su subconsciente, nunca alcanzaron el plan que Dios tenía para ellos. Y peor aún, crucificaron al que les podría haber ayudado a conseguirlo. En cambio, el Israel espiritual es el que recibe la ley tanto de forma consciente como subconsciente. Y vamos a ver cómo podemos hacer para que Dios haga esa obra en nuestras vidas. Porque en realidad Dios quiere reprogramar nuestro subconsciente para que seamos 100% cristianos y no al 1%. Es por eso que el título de esta reflexión es la conversión del subconsciente. Y como he mencionado, Dios tiene dos formas por las que es capaz de reprogramar nuestra mente a su voluntad. Una ocurre de día y la otra ocurre de noche. Porque es la transformación del 99% de nuestra naturaleza humana y de nuestra infancia. Eso es lo que va a lograr que luego seamos plenamente transformados. Esa es la verdadera transformación y conversión. Entonces, las dos formas por las que podemos ser convertidos tanto en nuestra parte consciente como subconsciente. La primera de ellas, vamos a leer un texto que dice: por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta en un espejo la gloria del Señor, somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria como del Espíritu del Señor. O sea, cuando nosotros voluntariamente miramos a cara descubierta la gloria del Señor, esto es, cuando nosotros dedicamos tiempo a estar con Dios, bien sea en meditación, en oración, estudio de la palabra, observación de la naturaleza, cuando nosotros estamos en esa presencia de Dios, dice el texto que somos transformados en la misma imagen de gloria en gloria. Es una transformación en la que nosotros estamos involucrados con nuestra voluntad porque nosotros tenemos que colocarnos en ese ambiente. Y esta es una de las claves más importantes de la vida del cristiano, porque en la medida que pasamos tiempo con Dios, somos transformados a su imagen. Y tenemos el ejemplo de la luz solar, que nos transforma, afecta a nuestro cuerpo, y este comienza a experimentar reacciones por la acción del sol. Solo hace falta colocarse al sol para que ciertas reacciones en nuestro cuerpo ocurran sin que nosotros siquiera lo sepamos, pero tenemos que colocarnos en la presencia directa del sol. Entonces eso es lo que nosotros mismos tenemos que hacer con Dios, colocarnos en la presencia de Dios, su luz y su energía nos va a alcanzar y nos va a transformar. Y observa que todos los grandes personajes de la Biblia pasaron mucho tiempo a solas con Dios. Y un ejemplo bien gráfico es el ejemplo de Moisés cuando sube al Sinaí y después de estar en la presencia de Dios, baja y su rostro reflejaba la gloria de Dios. Moisés había absorbido la luz de Dios y ésta había transformado su mente y su cuerpo, pero lo interesante es que él no se dio cuenta de ello hasta que se lo dijeron. Así que recibió la luz de Dios de forma inconsciente, pero porque había estado en la presencia de Dios. Y eso en menor medida es lo que ocurre cuando por la fe nos acercamos al trono de la gracia cada día. Y ahora podemos entender mejor el texto también en Hebreos que dice que podemos acercarnos al lugar santísimo.
Simbólicamente esto debería ocurrir con nosotros en nuestras vidas para que los otros puedan ver también algo diferente en nosotros. Vean que hemos recibido luz y que transmitimos luz. Pero eso ocurre cuando se está en presencia de Dios, en la soledad y pasando tiempo. De hecho, los momentos de mayor transformación espiritual no ocurren en una iglesia, ocurren cuando uno está en la soledad con Dios. ¿Y cuál es la segunda forma en la que Dios puede escribir nuestro subconsciente? Bueno, pues te cuento que durante las últimas semanas yo he estado estudiando algo que creo que es algo realmente interesante y que quizás yo al menos no lo he oído, no sé si tú lo habrás oído, pero yo creo que Dios puede también reescribir o reprogramar nuestro subconsciente por la noche mientras dormimos. Y te voy a explicar por qué. Nosotros pasamos la mayor parte del día conscientes, aproximadamente unos 16 horas, y durante la noche hay 8 horas en las que perdemos la consciencia para entrar en una fase inconsciente. Entonces, la noche es el momento más vulnerable para nosotros porque no somos conscientes, no podemos protegernos voluntariamente. Estamos inconscientes, pero no es un tiempo en el que Dios nos abandone a nuestra suerte, obviamente, porque observa que la palabra dice que tanto el día como la noche le pertenecen a Él, dice el Salmo 74:16. Y si la noche le pertenece a Él, entonces Él puede influir sobre nuestra mente subconsciente si se lo pedimos. Por eso es importante que cuando vayamos a dormir, pensemos que esto es posible y que Dios puede impresionar nuestras mentes para modificar aquellas cosas, crear un cambio en nuestra subconsciencia para ir modificando aquello que se ha grabado, ir transformando nuestra naturaleza. Cualquier frustración o resentimiento o malos sentimientos que podamos tener, porque ese es un milagro que Dios tiene que hacer en nosotros. Y tú debes estar pensando, bueno, ¿dónde dice la Biblia algo así? Bueno, pues esta idea de que Dios pueda reescribir nuestro subconsciente por la noche, yo he llegado a esta idea a partir del Salmo 16, versículo 7, que dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. O sea, lo que está haciendo aquí, dice aquí, el Salmo es, primero dice que Jehová me aconseja, pero dice, después del punto y coma, quiere decir que la idea continúa, dice, Jehová me aconseja aún en las noches, y Él puede enseñar en mi conciencia, Él puede impresionar mi conciencia, Él puede escribir en mi subconsciente durante la noche. Y un poquito más adelante dice el Salmo 17:3, tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. O sea que Jehová nos visita de noche a través de su Espíritu Santo y Él, además de protegernos, puede reescribir nuestro subconsciente, porque si no fuera así, no ocurriría una verdadera conversión. Estaríamos solo siendo cristianos intelectuales, sin una transformación plena. Ahora, yo creo que debemos de pedir que Dios nos escriba en nuestra conciencia. Debemos de hacer de esto parte de nuestra última oración antes de acostarnos.
Hay otro texto también en Hebreos 9:14 que dice que la sangre de Cristo limpiará nuestras conciencias de obras muertas y podremos servir al Dios vivo. Esta limpieza de nuestras conciencias, si yo te preguntara si esta limpieza es al 50%, estoy seguro que me dirías que no. Porque cuando Dios hace una obra, la hace plena. Y Dios puede limpiar nuestras conciencias al 100%, y eso incluye la parte consciente y la parte subconsciente. Y así llegamos a un texto que es más conocido, que es Hebreos 10:16, que dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, daré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Bueno, el libro de Hebreos un poco antes menciona cómo Israel, que había seguido a la ley, tratando de guardar la ley, no lo consiguieron porque se quedaron en el pacto antiguo, en el pacto de piedra, en el pacto consciente, pero a pesar de que intentaron respetar la ley, no la guardaron. Entonces, lo que este texto dice es que Dios puede escribir en nuestras mentes. ¿Y qué es escribir en nuestras mentes sino que colocar esa información en nuestra mente para desalojar otra que está ocupándola y que impide que nosotros podamos asimilar la ley de Dios como parte de nuestro carácter y no como un código moral externo que tenemos que seguir porque Dios lo dice, sino que se integra en nosotros como parte del carácter de Dios. Esa es la idea. Y es el Espíritu Santo el que hace esa obra de regeneración de nuestro subconsciente. Por eso en Romanos 8:13 encontramos este texto que dice: por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. O sea que el mismo Espíritu que hace morir las obras de la carne en nosotros coloca en nuestras mentes, escribe en nuestras mentes su ley. Así que toda esta obra, pienso que Dios también tiene que hacerla por la noche. Porque es por la noche cuando nuestra actividad subconsciente está más activa y es cuando Él puede hacer esa obra de recrear en nosotros su carácter, sacar todo lo negativo, sustituir los malos pensamientos, las malas experiencias y reescribir su carácter en nosotros. Así que el milagro de la conversión, aunque tiene un pequeño componente activo que es entregar nuestra voluntad a Dios, eso es solo el 1%. Pero la conversión del 99%, que es la más determinante, es la que Dios hace de forma aún más milagrosa. Y tenemos que entregarle a Dios nuestra voluntad y nuestra mente para que haga ese trabajo de día y de noche. Porque si la conversión es solo intelectual, entonces es parcial. La verdadera conversión es también la del subconsciente y esta es espiritual. Así que es necesario entregar nuestra voluntad a Dios de día y de noche, nuestra parte consciente e inconsciente, para que ocurra una verdadera conversión y el 100% de nuestra mente sea convertida. Solo de esta forma vamos a dejar de ser cristianos del 1%, que, como demostró el pueblo judío, lleva a la perdición. En mi caso, llevo unos días practicando una oración por la noche en el que pido a Dios que también reescriba mi subconsciente, que mientras yo duermo, que Él aproveche ese momento para escribir también su ley en mi mente. Y la verdad que no puedo explicarte
definidamente qué ha pasado, pero sí que siento quizás más paz en mi interior, algo diferente, me levanto con otro espíritu. Yo te invito a que tú lo practiques. Pídele a Dios que también por la noche Él actúe sobre ti y que pueda transformar tu subconsciente, que pueda sacar todas aquellas malas experiencias que se grabaron en la infancia y que pueda sustituirlas por el fruto del Espíritu, por todo pensamiento edificante y sobre todo que grabe su ley en tu mente para que puedas reflejar su carácter. Amén.